Cultivo de arroz bajo riego en selva alta. Primera parte. Importancia del cultivo y el almácigo. El arroz es uno de los cereales de mayor consumo a nivel mundial. Aproximadamente la mitad de la población mundial tiene como base de su alimentación a este cereal. Es un cultivo considerado como especie tropical. Sin embargo, está adaptado a diferentes ecosistemas. Así, se siembra en la China hasta 50 grados de latitud norte y al sur hasta los 35 grados. En el Perú, se cultiva desde el nivel del mar hasta los 1.500 metros de altura. A nivel nacional, por su volumen de producción, área cultivada y consumo en la dieta diaria de nuestra población, es de vital importancia en la economía agraria nacional. Es el tercer cultivo alimenticio después de la papa y el maíz, siendo la base de la alimentación popular y la fuente de energía más barata. La superficie cultivada de este cereal en nuestro país se estima en alrededor de 189.000 hectáreas anuales, con un rendimiento promedio de 5,5 toneladas por hectárea y una producción nacional de 1.030.000 toneladas métricas. El 51% de las áreas cultivadas se encuentran en la costa, en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Arequipa, en los cuales se cosecha el 65% de la producción nacional. El 34% se siembra bajo condiciones de riego en la selva alta, en Jaén, Bagua y San Martín, donde se cosecha el 29% de la producción del país. Finalmente, el 15% del área nacional se siembra en selva baja, bajo condiciones de secano y en barriales, en donde se cosecha el 6% de la producción nacional. La selva alta es la región de mayor potencial para aumentar la producción de arroz a través de incrementos en la productividad y ampliación del área sembrada. Sin embargo, los agricultores de esta región tienen que afrontar diversos problemas que se presentan durante su cultivo, desde el almácigo hasta la maduración en campo definitivo, como son la presencia de insectos plagas y transmisores de virus, enfermedades que dañan hojas, tallos y granos. A ellos se añaden la baja fertilidad de algunos suelos y el mal manejo del cultivo. Frente a esta problemática, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA, a través del programa de investigación en maíz y arroz, ha generado un conjunto de propuestas técnicas para el cultivo de arroz en selva, bajo el sistema de trasplante, poniéndolas a disposición de los productores arroceros de cada una de las principales áreas del país. A continuación, damos a conocer aquellas desarrolladas para los valles del Bajo Mayo y Huallaga Central en la región San Martín. El sistema de trasplante consiste en cultivar plántulas a una alta densidad de población, en almácigos, y luego plantarlas en campo definitivo. Los almácigos deben ser ubicados en terrenos fértiles, fáciles de drenar, cerca de las fuentes de agua y en zonas de fácil acceso para el transporte de las plantas. Las pozas deben tener un máximo de 6 metros de ancho y hasta 30 metros de largo según la topografía del terreno. Estas dimensiones facilitan el boleo de la semilla, la distribución de los fertilizantes y el control de plagas y enfermedades. La instalación del almácigo requiere previamente una buena preparación del terreno para tener un campo bien nivelado, mullido y libre de malezas. En primer lugar, se limpian los bordes y acequias. Luego, se procede a la pasada de rastra de discos en forma cruzada.
A continuación, se inunda la poza y se procede al batido. Enseguida, se realiza la nivelación bajo agua mediante el paleteo. Finalmente, se aplica una lámina de agua de unos 10 centímetros de altura y se deja en reposo de 24 a 48 horas para bolear la semilla. La siembra se realiza utilizando semilla certificada procedente de semilleros oficiales, supervisados por el Comité Regional de Semillas Corese. El uso de semilla certificada garantiza al agricultor tener campos uniformes debido a su pureza varietal. Asimismo, al estar libre de semillas de malezas, no contaminan los campos. Finalmente, por ser semilla sana con alto poder germinativo, asegura el establecimiento de almácigos a la densidad adecuada. Antes de realizar la siembra, la semilla debe ser pregerminada, lo cual se consigue poniéndola en sacos hasta las 3/4 partes y remojándola en agua por 24 horas. Al otro día, se le retira y se abriga con paja por otras 24 horas. Es recomendable voltear los sacos por lo menos 3 veces al día para uniformizar la pregerminación. De esta manera se obtiene la semilla pregerminada. En la siembra se utiliza de 150 a 180 gramos de semilla por metro cuadrado de almácigo. Esta labor debe realizarse sobre una capa delgada de agua transparente, de aproximadamente 5 centímetros, manteniéndola así por 48 horas. Luego se dan riegos alternados, repases y secas, por un lapso de 6 a 8 días hasta lograr la fijación de las plántulas. Después de los 8 días, hay que mantener una capa delgada de agua en las pozas, tratando de no ahogarlas. Las prácticas más importantes para la obtención de plántulas sanas y vigorosas en el almácigo están referidas principalmente al manejo de agua, que ya vimos, al control de malezas, al abonamiento y al control de plagas y enfermedades. El control de malezas se inicia con una buena preparación del terreno y con el uso de semilla certificada. Para mantener el almácigo libre de malas hierbas, se debe recurrir al uso de herbicidas, siguiendo las recomendaciones de los especialistas. El abonamiento se realiza cuando las plántulas tienen de 12 a 15 días de edad, aplicando de 80 a 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea, equivalente a 3,5 a 4 sacos de urea, según la fertilidad del suelo. Aplicar sobre una capa de agua que debe mantenerse durante 3 a 4 días, teniendo cuidado de tener cerradas las entradas y salidas de riego. Las plagas y enfermedades las veremos en la segunda parte del programa, al hablar del manejo en campo definitivo, ya que son comunes para ambos casos. Segunda parte: trasplante y campo definitivo. Para realizar el trasplante, previamente se efectúa la saca de plántulas del almácigo, siendo la edad óptima entre los 25 y 35 días después de la siembra. Se realiza después de 12 a 18 días del abonamiento, para evitar rotura de plántulas. Es necesario calcular bien la cantidad de plantitas sacadas para cubrir el área a trasplantar durante el día y no sacar para más de 2 días, por el peligro de marchitamiento y bajo prendimiento. La operación se completa lavando las raíces y formando paquetes llamados garbas.
que serán transportados al terreno definitivo para el trasplante. Una hectárea de almácigo bien conducido alcanzará para trasplantar no menos de 20 hectáreas de terreno definitivo. El trasplante se lleva a cabo sobre una lámina delgada de agua, no mayor de 5 centímetros, para evitar el arrastre de plántulas. El distanciamiento adecuado entre golpes es de 20 a 25 centímetros, obteniéndose 18 a 20 golpes por metro cuadrado. Colocar de 4 a 6 plantas por golpe. Después de 3 a 5 días del trasplante se elimina el agua para facilitar el prendimiento. Cuando ya han prendido, aproximadamente entre 5 a 7 días, se dan riegos ligeros para evitar el ahogamiento de macollos, manteniendo estos riegos hasta el momento del primer abonamiento. Después de 4 a 6 días del primer abonamiento, el nivel de agua se mantiene constante, aumentando el espesor de la lámina según el desarrollo de las plantas. A partir del periodo de máximo macollamiento, la lámina de agua puede aumentarse hasta unos 10 centímetros, manteniéndola constante durante la floración, hasta que aparezca la coloración verde limón de la panoja. En cuanto al control de malezas, debe realizarse lo más temprano posible para evitar la competencia inicial que ocasiona disminución en los rendimientos. Entre las medidas preventivas para su control tenemos: uso de semilla certificada, uso eficiente de fertilizantes para favorecer el crecimiento del arroz y no de las malas hierbas, distanciamiento adecuado para disminuir la infestación, buen manejo del agua para crear un ambiente desfavorable a las malezas y al mismo tiempo beneficiar al arroz. Los métodos de control más utilizados son el manual y el control químico. Los deshiervos manuales deben ser hechos oportunamente, cuando las malezas tengan aproximadamente 15 centímetros. No deshiervar después de los 50 días del trasplante, porque para entonces ya habrán sido afectados los rendimientos. El control químico es el más eficiente. Se realiza aplicando 2 tipos de herbicidas: los preemergentes, a partir de los 3 a 4 días después del trasplante, y los postemergentes, a partir de los 12 a 15 días después del trasplante. Si se aplica en forma líquida, se recomienda regar de 1 a 2 días después. Si se utilizan granulados, deben aplicarse sobre agua. El abonamiento en arroz es principalmente nitrogenado. Se recomienda de 120 a 180 kilos de nitrógeno por hectárea, es decir, de 5 a 8 bolsas de urea. La cantidad depende de la fertilidad del terreno. La aplicación del abono se realiza en forma fraccionada. La mitad de la dosis entre los 10 a 15 días después del trasplante, y la mitad restante al momento del inicio del encañado o punto de algodón. Al momento de abonar, las pozas deben mantenerse con agua y con las entradas cerradas para evitar pérdida del abono. Normalmente, los daños producidos por insectos no llegan a ocasionar pérdidas económicas, debido sobre todo a que existe un eficiente control natural y prácticas adecuadas de control cultural. Cuando alguno de estos factores se altera, surge el problema de plagas. Las plagas más comunes son la mosca minadora o mosquilla, los gusanos de hoja y el gorgojito de agua, que se presentan cuando se tiene almácigos tupidos debido al exceso de semilla.
Tanto la mosquilla como el gorgojito de agua encuentran ambiente propicio cuando la lámina de agua está muy alta. Como medida de control cultural, se recomienda realizar secas periódicas en almácigos. Usar las cantidades recomendadas de semilla y fertilizantes. Y en campo definitivo, mantener pozas y bordes libres de malezas. Una plaga importante es el Tagosodes orisiculus, insecto picador chupador conocido como sogata, cuyo daño principal es la inoculación del virus de la enfermedad conocida como hoja blanca, que la veremos más adelante. Para que la situación actual de plagas en arroz se mantenga o mejore, es necesario que el agricultor comprenda la importancia del control natural e integre eficientemente todas las medidas de control de que dispone. Las enfermedades más importantes del arroz son la piricularia o quemado y la hoja blanca. El quemado, enfermedad producida por el hongo Piricularia oryzae, es la que mayores pérdidas causa al cultivo, favorecida por condiciones de alta humedad ambiental y presencia de rocío en las hojas. Se presenta en almácigos y en campo definitivo. El daño de mayor importancia se localiza en el cuello de las panojas, como manchas de color marrón oscuro. Cuando este ataque se produce antes del llenado del grano, produce el envanamiento de la panoja, debido a que el hongo bloquea el paso de los nutrientes de las hojas al grano. La forma más efectiva de control es el uso de variedades resistentes como Porvenir 95. La hoja blanca es una enfermedad producida por un virus y transmitida por la sogata. Esta enfermedad se desarrolla en el interior de la planta, desde el punto de ingreso del virus hacia arriba, y no se transmite de un macollo a otro. Los síntomas se manifiestan como manchas amarillentas pequeñas, que se van uniendo hasta formar rayas estrechas longitudinales, dejando las hojas completamente blancas o amarillentas, llegando a causar enanismo. Las panojas de los macollos afectados quedan pequeñas y estériles y de color marrón. La medida de prevención más económica y efectiva es la siembra de variedades resistentes al virus como Capirona, Ukiwa y Huallaga inia. También se recomienda la eliminación de plantas afectadas y limpieza de bordes y pozas. Otra enfermedad de importancia es el manchado del grano, causada por hongos que son favorecidos por factores climáticos y del suelo. Produce el demérito de la cosecha y en casos severos provoca el envanamiento de la panoja. El control más importante es de tipo varietal, con variedades como Alto Mayo y Ukiwa. La cosecha del arroz debe ser oportuna para preservar la calidad molinera del grano. La sobremaduración perjudica esta característica aumentando el porcentaje de granos pilados quebrados. Cuando el 80% de las panojas han alcanzado una coloración verde limón, se debe retirar el agua del campo, creando así las condiciones necesarias para una siega oportuna. La cosecha puede ser manual, semimecanizada y mecanizada. En la cosecha manual, la siega se realiza con una hoz y las gavillas se van colocando sobre la parte baja de los macollos que no ha sido segada, la cual es denominada carro. Posteriormente, se amontonan en una era para proceder a la trilla, azotando las gavillas contra un tronco o piedra, labor que permite el desprendimiento de los granos. En la cosecha semimecanizada, la siega también es manual,
mientras que la trilla generalmente se realiza con una trilladora estacionaria. Cuando la cosecha es mecanizada, se utiliza una máquina combinada, la cual realiza tanto las labores de siega como de trilla. Si se utiliza este tipo de máquina, es recomendable cosechar cuando la humedad del grano se encuentra entre 18 a 20%. En cuanto a la calidad del grano, está referida tanto a la apariencia física después del pilado como a su calidad culinaria y nutricional. En el Perú, la apariencia del grano es la que ha recibido mayor atención por parte del consumidor y por consiguiente por el productor y el molinero. El consumidor prefiere arroces de grano claro y translúcido, aun cuando la opacidad desaparece durante la cocción y no altera la calidad nutricional. Igualmente, existe cada vez mayor preferencia por los arroces de grano largo y delgado.